Listo. El primer programa, el primer algoritmo que vamos a hacer hoy es calcular el índice de masa corporal de una persona. El índice de masa corporal, para los que no sepan qué es un índice que ayuda a saber si uno tiene, si tiene bajo peso o si tiene sobrepeso, incluso si tiene obesidad. Entonces eso es una tablita ahí donde según la estatura y el peso le indica a uno cómo está. ¿Listo? Entonces eso es una fórmula muy sencilla que necesita dos datos. Necesita el peso y necesita la estatura de la persona. ¿Listo? Calcular el índice de masa corporal. ¿Listo? Ese índice entonces necesita dos datos, el peso y la estatura. Entonces preguntemos los dos datos. Entonces escribir, indique el peso en kilogramos, porque la fórmula trabaja con peso en kilogramos. Y ahí le damos leer peso, pongámoslo así. ¿Listo? Luego escribir, indique la estatura en metros. La estatura tiene que ser en metros, porque así lo trabaja la fórmula. Le damos leer a estatura o altura, bueno, estatura. Dice. Y ahora el índice de masa corporal es igual. La fórmula es igual al peso sobre la estatura al cuadrado. Entonces le podemos poner ahí de una vez peso sobre estatura. Al cuadrado lo podemos poner de dos formas. La primera es decir al cuadrado. Al cuadrado es ponerle así una... Vamos a sacar por acá el teclado en pantalla. Listo. El cuadrado es es un sombrerito que en mi teclado se saca con Algrad y aquí está, ese sombrerito. Eso significa elevado. Si yo le pongo ese, Acento circunflejo. Ese window. elevado al cuadrado. No, pero no necesitas sacar el teclado en pantalla, era para mostrarles dónde estaba. Es ese sombrerito. En los teclados, pues no sé en qué lugar estará. Lo que pasa es que PCI lo convierte en una flecha hacia arriba. Pero si uno le pide en Excel, aparecía ese sombrerito. Lo ubicaste. Sino que PCI lo convierte en flechita para arriba, pero es un sombrerito así. Listo, entonces ahí dice al cuadrado. El que quiera, pues pudo haber anotado estatura por estatura. Bueno, entonces, peso sobre estatura al cuadrado. Y ya podemos entonces un escribir que diga tu índice de masa corporal es y le tiramos el resultado. Y listo, ahí podemos ejecutar. Y le ponemos un peso,
ejemplo, 100 kilos y 1.8 metros, y ahí da un índice de masa corporal de 30.8. Obviamente que ese índice, pues el número no nos dice mucho, pero eso tiene unas tablitas acá, donde, donde uno se da cuenta, por ejemplo, que hay un peso para las mujeres y uno para los hombres. Entonces, por ejemplo, esta tablita acá dice que lo normal es entre 18.5 y 25. Por ejemplo, ese que dio de 30 ya dice que es obesidad tipo 1. El que tiene bajo peso, pues le da menor a 18.5. Uno puede, en ese mismo código, poner un condicional, ¿cierto? Que diga, si está entre tanto y tanto, es bajo peso. Si está después de tanto, sobrepeso, ya sé. Listo, ahí queremos poner entonces ahora un condicional que si es menor a 18.5 diga que tiene bajo peso, y si es menor a 25 diga que tiene sobrepeso, y si está en ese rango pues diga que el peso es normal. ¿Cómo pondríamos entonces ese mensaje? ¿Sí que? Sí, sí, sí que. La respuesta del índice de masa está en la variable que se llama IMC. Si IMC es menor a 18.5, entonces que imprima un mensaje que diga tienes bajo peso. Si no, necesito poner ahí otro sí que diga si IMC, si IMC es menor, ¿cuánto es que dice esta tablita acá? A 25. Si IMC es menor a 25, entonces le ponemos un escribir que diga tu peso es normal. Y si no, le ponemos un escribir que diga tienes sobrepeso. Listo. Ahí solamente entonces está mostrando tres rangos: el menor a 18.5, el que está en 18.5 y 25, y el último es el que ya es mayor a 25, que es el que tiene sobrepeso.
listo. Está normal. ¿Cuánto le dio? 23,53. Y está justo como en el ideal según esa tabla. Ah, no, mentira, porque creo que este es de las mujeres, el de los hombres. Las mujeres tienen una propia tabla. No, yo sé que va por Ya dice que lo seis. tocaría colocar como en el inicio de si es hombre o mujer. Decir, si eres hombre, utilizas esta norma. Y si no, ¿cómo se ejecuta? Ya se es misión del programador. No, aparentemente es como igual. Vale, no sé ni cuánto peso. La última vez que empecé pesó 8 kilos. Sí, tiene peso ideal. Yo tengo principio de obesidad según la tabla. Ah, yo mido un 80. Yo creo que mi peso ideal debe ser como 80. 1,8. Sí. Necesito pesar máximo 80. O sea, eso no varía. Si uno mide 1,70, pues el peso ideal es 70. Si uno no ve, Ajá, porque ella le da por la estatura. a usted también le daría por la estatura 1,80, te sería Sí, 80. pesará 80. Yo peso 103. Pero porque es más alto. La última que pesé fue 85. Lo, Y estaba más gordo. lo- Pues no sé, no me empezó últimamente. ¿Hace cuánto te pesaste? Eso fue como en enero, cuando uno salió de diciembre, tanto bueno, de lo que pasa es que ese peso, digamos que es como una medida inicial, porque realmente para saber el índice de masa corporal hay que hacer un examen más detallado. Porque si tú te das cuenta, por ejemplo, hay peleadores de lucha libre que son así como macizos, y esa gente pesa y que 160 kilos, y no se ven gordotes, se ven es como macizos así. Y ya se veía todo más grave que yo siempre, pero hay que 63. Y yo pesaba 51 libras. Los huesos pesan, los huesos pesan. Es que a veces el músculo pesa, a veces son varias cosas. La maldad. No, crea, la maldad no, esa vaina que sabe ver mucho espíritu y esas cosas y que pesa. Tengo mi papá. Y que cuando iba a la universidad, que no, que el carro está caído al lado derecho. Y me decía, hace lado hay unos viejitos en la parte de atrás, ¿verdad? Y yo miraba si era una pareja de viejitos. Y no tuvo quieto una pareja, padre, será. Y llegamos a una parte y todo el mundo se bajaba. Y volvíamos a mirar el carro pareja. Y la verdad, y volvimos a andar y los viejitos no están en el mismo lado. Y el carro iba caído hacia la y mi papá, eso es lo que es el mierda. Yo digo que no hay 80 euros. Con 10 kilos de comer. Yo tengo 20 kilitos de por medio. Me toca utilizar la técnica de la señora esa. Que mete marihuana. La señora. Mete marihuana la que vea que pasa. Listo. Vamos a poner un algoritmo que nos valide una clave, o sea, una contraseña. ¿Qué es lo que hacen los inicios de sesión? O sea, es como hacer un inicio de sesión. Entonces, la gracia es que hay una variable que ya tiene la contraseña guardada.
En muchos software esa contraseña está guardada en la base de datos. Entonces nosotros vamos a crear aquí una variable que se llame contraseña validar clave. ¿Sí? Entonces, contraseña igual, vamos a decir que la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué copio contraseña? Porque, Dice que es un error. porque la explicación de esto es bien. O sea, el pseudocódigo la coge, pero hay que acostumbrarse a no usar la ñ, porque los lenguajes no reconocen la ñ. Y el motivo que no reconozcan la ñ es porque los lenguajes están escritos en inglés. Y si ustedes se darán de cuenta, no hay ninguna palabra en inglés que lleve ñ. Sí, ya empecé a grabar. Entonces, como si uno se va a un computador de un gringo, ellos no tienen la ñ. Ellos no la usan. Entonces, como ellos inventaron esos lenguajes de programación, no aceptan la ñ dentro de su algoritmo. Entonces, la explicación es esa, porque ellos hablan inglés y en el inglés no hay ñ. Entonces, la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. O sea, es lo que está guardado en esa variable que se llama contraseña. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a escribir un mensaje que le diga al usuario, ingrese la contraseña. Y le damos leer. Como necesitamos leer la contraseña, pero esa contraseña que lea no se puede llamar igual a la contraseña que ya tengo allá arriba, voy a usar su versión en inglés, que es password. Pero recuerden que las variables se llaman como usted quiera. Sino que, por ejemplo, uno a veces hace eso. Yo necesito que dos variables se llamen igual, pero no que sea la misma variable. Yo digo, bueno, voy a ponerle password. Listo, entonces yo tengo una contraseña guardada y el usuario me está ingresando una contraseña. Yo quiero que si la contraseña que me ingrese el usuario es la misma que está guardada, le diga, has iniciado sesión, sino que diga contraseña incorrecta. ¿Cómo copiaría eso? Ajá, sí. Password. Ajá. Eso. A la variable contraseña. Entonces, un escribir, ¿cierto? Hace un mensaje. Has iniciado sesión. Si no, un escribir que diga contraseña incorrecta. Los mensajes que uno imprime sí pueden llevar la ñ. Los que no deben de llevarla son los que uno usa como variable dentro del código. Ya en el programa lo que él hace es que podemos ingresar, ¿cómo sería? Porque esto es como para el mensaje, ¿sí? Lo que pasa, eso. Aquí lo único que hace es decir un mensaje, realmente no está haciendo nada. Pero en un programa, ¿qué haría? Te abre una nueva ventana con permisos para editar. Si la contraseña no es incorrecta, no te abre la nueva ventana. Es como dejarte pasar. Un programa lo que realmente hace es dejarte ver una parte que si no ingresas la contraseña correcta no te deja ver esa parte. Eso es un inicio de sesión. Entonces ahí podemos ejecutar. Ingrese la contraseña. Entonces si ingresa un número que no es, dice contraseña incorrecta. Si ingresamos 1, 2, 3, 4, 5, dice has iniciado sesión. Pero entonces queremos que si la contraseña es incorrecta, vuelve y pregunte, ¿cierto? Cuando uno pone una contraseña incorrecta en un software, el programa no se acaba, el programa vuelve y me pregunta. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Es un ciclo, ¿cierto? ¿Qué ciclo cae mejor aquí? ¿Por qué? Les recuerdo los ciclos.
repetir, para y mientras. Mientras, repetir y para. ¿Recuerdan cuándo se usa el para? ¿Cuántas veces se va a repetir? Aquí sabemos cuántas veces se va a equivocar el usuario. No, ¿cierto? O sea, el para aquí no sirve. Por ejemplo, aquí el para no sirve, no se puede usar, no había forma de usarlo. Entonces, ya encontramos una situación en que el para no sirve si usted quiere usarlo. Tenemos dos opciones, el mientras y el repetir. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre estos dos? El uno se pregunta como hasta lo último. Ajá. Y otro, bueno, Y el otro al comienzo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál usaríamos? ¿El que pregunta al inicio o el que pregunta al comienzo? pues sería el de último. Lo último. ¿Por qué? Porque el que pregunta al último deja que esto se muestre una vez y luego pregunta si lo vuelve a repetir. Mientras que el que pregunta al principio es por si de pronto uno no quiere que lo imprima ni una vez, pero si queremos que lo imprima una vez, que le dé la primera oportunidad al usuario de ingresar a sesión. Entonces, por eso aquí es más conveniente usar el repetir. Ahí te perdiste. El repetir te ejecuta lo que esté dentro de él. Y al final dice, ¿lo hago otra vez o freno? Él mientras te pregunta al comienzo, ¿quieres que lo haga una vez? Sí, él lo hace y vuelve y pregunta, ¿quieres que lo haga otra vez? Pero te pregunta al comienzo. Entonces uno ese lo usa si de pronto hay algo que tú quieres calcular, pero de pronto puede que no necesites calcular ni una sola vez. Por ejemplo, en este caso, yo sí o sí necesito preguntarle al usuario por lo menos una vez la contraseña. ¿Cierto? Yo no puedo decir, no, es que no se lo voy a preguntar, no, y entonces cómo inicia sesión. Tengo que preguntársela una vez como mínimo. ¿Cuándo sería, por ejemplo, un mientras? Por ejemplo, yo tengo un programa que calcula el valor a declarar en el impuesto de renta, pero si le pongo una condición, si no cumple el tope, no le calcule la retención. Entonces, puede que lo estoy preguntando desde el comienzo. Entonces, la diferencia es esa. Esto lo quiero hacer desde el comienzo y preguntar al final. Entonces, aquí pongo un repetir desde el mensaje y después del último fin sí, le pongo hasta que, hasta cuándo tiene que dejar de repetirse. Hasta que contraseña, hasta que password Eso. Sea Hasta que igual, password sea igual sea igual. a contraseña. Exacto. Cuando sean igual, ya no tiene que volver a preguntar. Si es diferente, tiene que volver a preguntar. Entonces observen que yo ejecuto y le pongo por ejemplo, un 5, vuelve y pregunta. Contraseña incorrecta, ingrese la contraseña. Y vuelve y pregunta. Hasta que le ingrese la correcta. Has iniciado sesión. Listo. Ahí está para que lo anoten. Así funciona un inicio de sesión. Solo que esa contraseña está guardada en una base de datos. Listo. Listo, bueno. Dale.
Yo ni uso eso. Eso no malo de tener ya después, estamos grabando. Sí. Reanudo acá. Bueno, algo como para que sepan. Algo como para que sepan que funciona mucho en los programas. Ustedes se dan de cuenta pues, que aquí está guardada la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5. Yo dije que normalmente eso se guarda en la base de datos. Lo correcto es usted no guardar esto en la base de datos así, tal cual. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, todos tenemos un Facebook, entonces, o tenemos una cuenta en el banco. Ustedes se dan cuenta que a veces dice, el banco nunca te pedirá tu contraseña. No es porque ellos se la sepan, es porque ellos, los procesos que hacen, lo pueden hacer sin la contraseña. Pero ellos no deben tener acceso a tu contraseña, porque eso se presta para que alguien haga transacciones por ti con trabajar en el banco. Entonces, ¿cómo hace uno para que la gente no vea la contraseña que está guardada de los usuarios? Eso se llama encriptar. Encriptar significa cambiar lo que está escrito por otra forma. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, mis compañeras hablaban y que chirá, chiré, chirí, chiré, y entonces ya tenían una forma de que le ponían una sílaba. Eso es encriptar, cosa que si alguien más escucha no le hace sentido. Normalmente en las bases de datos, entonces esto se encripta, encriptar, por ejemplo, con MD5. Esos son, digamos, formas que existen de encriptar. Entonces, por ejemplo, MD5 es una forma en que yo puedo encriptar un texto. Entonces, en una base de datos, lo normal es que si esta es la contraseña, uno en PCI no se puede hacer, pero en un lenguaje uno le dice al programa, encríptalo. Y encriptar es que uno le da ese código, pues esa clave. Y 1, 2, 3, 4, 5 encriptado es este poco de caracteres que están aquí. Entonces alguien se mete a la base de datos y ve que la contraseña de John es 827CCBB y él intenta ponerlo y no le funciona. Mentira, que el programa al momento de guardar en base de datos cambia la contraseña original por una encriptada. Cuando él intenta comprobar, entonces, ¿qué hace él, por ejemplo? Él hace esto. Él llega ahí y pone acá, contraseña guardada esta, no el 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Esto sería aquí entre comillas. Cuando el usuario ingresa una contraseña aquí, este password, él lo que hace es, repito, esto no se puede hacer en PCI, pero para que se den la idea. Él lo que hace y dice, password es lo que le ingresaron, pero él tiene una función que se llama encriptar MD5 y dentro uno le tira lo que le anotaron en password. Más o menos así. Entonces lo que hace es que con esa función que viene guardando el lenguaje de programación, convierte ese password en una encriptación MD5. Y entonces ya uno comprueba si la encriptación guardada es igual a la que me ingresaron, si lo deja iniciar sesión. Eso es como para que sepan que es que uno no es bueno y no se debe guardar las contraseñas tal cual las ingresa el usuario. Eso hay que encriptarlo porque se presta para eso. Listo, entonces simplemente para que amplíen esa visión de un... Pero la contraseña sí está en la base de datos de alguna forma. Sigamos por acá. Vamos a terminar con un algoritmo donde el usuario ingrese varios números y le digamos de todos los números que ingresó, cuál es el mayor y cuál es el menor. Listo. Entonces vamos a copiar acá. Aquí en comentario, ingresar varios números. Decir cuál es el mayor y menor. Listo. ¿Cuántos números vamos a ingresar?
No se sabe, ¿cierto? Exactamente cuánto no se sabe. O sea que no nos sirve el ciclo para. Bueno, y como son varios números, necesitamos un ciclo. Observen que ya aquí se vuelve, yo pudiera hacer esto sin un ciclo. Es que por esto es importante la lógica. Porque si a usted le dicen, vamos a ingresar varios números y usted no sabe cuántos, usted no puede empezar aquí a poner leer un número uno, leer NUN 2, porque entonces ¿cuántos vas a anotar? No sé, y entonces cuando no sé, ahí es que es necesario el ciclo. Entonces ya que el ciclo no es opcional, sino que es obligatorio, porque no sé cuántos números voy a pedir. Es una de las funciones del ciclo. No solo es para repetir, es cuando no sé cuántas veces se va a hacer algo. Entonces vamos a poner aquí un escribir que diga, bueno, un ciclo. Vamos a usar el ciclo repetir. Entonces ya sabemos que el para no nos sirve. Entonces repetir. No sería mejor mientras. Lo que pasa es que el mientras te pregunta de una vez. Pregunta un número, no. Y si no preguntamos ningún número, el programa no haría nada. Pero se puede usar un mientras. Bueno, puede ser. Va a ingresar otro número. Sí, pero tú le vas a preguntar desde el comienzo. ¿Va a ingresar un número? Te dice que no, entonces no hace nada el programa. Porque desde el comienzo le dijiste que no ingresara nada. Entonces aquí necesitamos preguntarle por lo menos una vez. El ciclo para me pregunta al inicio. El ciclo mientras. Es que me pregunta al inicio. Y pregunta al inicio. El para, tienes que decirle cuántas veces se va a repetir de una vez. Listo, entonces, repetir, escribir un mensaje que diga, ingrese un número y le damos leer número. No, nun, leer nun. Listo, entonces podemos poner ahí, ingrese un número o cero para terminar. Entonces le estamos diciendo al usuario que el número cero es el que termina eso. O sea que cuando se repite hasta cuándo se acaba ese ciclo. Hasta que nun sea doble igual a cero. Muy bien. Ahí estoy preguntando una cantidad de números que solo se frena cuando el usuario ingrese cero. Y entonces ahora sabemos que el usuario ingresó, por ejemplo, un 5, volvió y se repitió, un 10, volvió y se repitió hasta que ingresó un 0 y se terminó. Pero entonces en el camino, yo tengo que ir guardando quién es el mayor y quién es el menor. Para eso voy a necesitar dos variables acá. Una que se llame mayor, vamos a ponerle my igual 0, y otra que se llame men igual 0. O sea, estamos creando dos variables, una que se llama mayor, my, otra que se llama men, las dos empiezan valiendo 0. Listo. ¿Por qué no declaro estas dos variables dentro del ciclo repetir? Porque si yo pongo estas variables dentro del ciclo, cada vez que se repita el ciclo, vuelve y me reinicia los valores a 0. Entonces no me interesa eso, ¿cierto? Ahí está. Listo. Entonces, el usuario me tira un número. Si ese número es mayor a my, entonces my va a ser igual a lo que tiene guardado el número. Si nun es mayor a my, entonces my va a quedar valiendo lo que me dijeron en ese número. Por ejemplo, my empieza valiendo 0. El usuario me dice 5 es mayor a my, sí. Entonces ahora my vale 5. Luego el usuario me tira otro número, un 10. 10 es mayor a 5, sí. Entonces ahora my vale 10. Si me ingresa un 8, 8 no es mayor a 10. Entonces ya my sigue valiendo lo que valía antes. O ejecuta el condicional. Listo, entonces ahí es importante
Ahí es importante entonces que se vaya guardando el que es mayor. Pero también necesito ir guardando el que es menor. ¿Cierto? Pero aquí, digamos que aquí ya hicimos el primer objetivo, que era guardar el mayor. Ya ahí, sin importar cuántos números ingrese el usuario, cada vez que ingrese uno mayor, se va a guardar. Aquí tenemos un pequeño problema con el menor, y es el siguiente. ¿Cierto? Si nun es menor a min, que se llama. Si nun es menor a men, entonces men va a valer lo que trae el número. Pero ahí hay un problema, y el problema es en el arranque. Observen que hay un problema. Men empieza valiendo 0. Entonces suponga que el primer número que el usuario dice es 8. 8 no es menor a 0. Pero en ese momento 8 es el menor, porque es el primer número que me ingresaron. Entonces aquí hay que hacerle un pequeño truquito, y es que el menor va a arrancar siendo el primer número que me ingrese el usuario. Porque es que si no, 0 siempre va a ser menor que a todos los números positivos que me ingrese el usuario. Entonces vamos a hacer algo que es usar una variable que se llame contador, y que contador sea igual a 0. Y después de repetir, le decimos que contador es igual a contador más 1. O sea, le incrementamos un 1 el valor al contador. Y eso me sirve para varias cosas. Por ejemplo, aquí donde dice ingrese un número, yo le puedo decir, para que el usuario sepa cuántos números ha ingresado, yo puedo llamar al contador, para que el contador le diga ingrese un número, el primer número, o el número 2, el número 3. Listo. Eso si quisiéramos como ponerlo en el mensaje. Pero, ¿qué quiero yo hacer acá? Quiero cambiar esta condición aquí. Porque recuerden lo que les dije, el problema es que si el usuario me ingresa, por ejemplo, un 8, 8 no es menor a 0. Entonces no le va a tomar el valor al 8, va a seguir siendo 0. Pero en ese momento 8 sí es el menor. Entonces vamos a cambiar esa condición por uno que diga, si el contador es igual a 1, entonces el men es igual a nun. Si no, viene otra condición. Si nun es menor a men, entonces men es igual a nun. Listo. Cópienlo y analícenlo ahí. Esta línea de código. ¿Qué le estoy diciendo al programa? Cuando el contador vaya por 1, o sea, el primer número que te tiren, obligatoriamente guárdalo como menor, sea el que sea. Ya luego el contador vale 2, 3, 4, sigue contando. Entonces ya le digo, bueno, como ya no es el primero, ahora sí bríncate para el si no. ¿Okay? Si el nuevo número es menor al que era menor antes, si este es menor, guárdale ese valor en menor. Y sigue haciendo la comprobación todas las veces. Entonces, el truquito funciona es que la primera vez siempre le va a guardar el número como menor, ¿cierto? Para que no tengamos ese problema de que como es la primera vez, 8 no es menor a 0, entonces no lo va a guardar. ¿Listo? Bueno, entonces ahora tenemos que decir acá al final, después del hasta que. Entonces decimos con un escribir. El número mayor es, cierro comillas, y me traigo al my. Y luego un escribir que diga el número menor es, cierro comillas, y me traigo al mes. Ahí sí termina el ejercicio. Ahí se ve.
Listo, ya ahí ejecutamos y nos debe, sin importar cuántos números ingresemos, va recordando quién es el mayor y quién es el menor. Y cuando se ingresa el cero, ajá, termina. Aquí. Más igual cero, menos igual cero, contador igual cero. No te guardes el mayor y el menor. Ingresa un número o cero para terminar. 2, 4, Ahí yo veo. 2, 4, 0. 0. Ah, ok. Sí, porque cuando ingresamos el cero, él tomó el cero como menor. Entonces hay que decirle, sí, claro, hay que decirle, para que no nos guarde el cero como menor, aquí hay que poner otra condición. Hay que decirle que si el número es menor a men y nun es diferente de cero. Listo, entonces hay que decirle que si el número es menor al men y el número es diferente de cero, ese diferente se saca con el menor y el mayor que juntos. Sí, claro. Para que el cero no lo guarde ahí con un número menor. Listo, ahí sí funciona. Puede ingresar unos 5, 8, 10, 44 y 0. Y si el mayor es 44, menos 55. Listo.